Entonces, hoy vamos a hablar sobre triángulos vacíos. Habíamos visto la clase pasada que el teorema de Rossequer, ¿no? Todo conjunto tiene un polígono, bueno, arbitrariamente grande, si tú dejas que n crezca. Y luego habíamos visto que había el problema de, bueno, hoyos, ¿no? O sea, que todo conjunto de suficientemente grande tiene un cuadrilátero convexo vacío, un pentágono, hexágonos, pero se muere a partir de heptágonos, ¿no? Y luego habíamos dicho que también se había estudiado cuál era el número de hoyos que puede haber. Y lo más fácil, pues es cuál es el número de triángulos que puede haber, esa es la primera pregunta. Un argumento muy sencillo para ver que había un número cuadrático de triángulos era tomar cualquier par de vértices y tomar el punto más cercano a ese par de vértices, ¿no? Pero resulta esa está lejos todavía de la cota. Ahí les había dicho que el Horton C tenía 2n cuadrada, ¿no? Triángulos vacíos. Entonces sabemos que anda entre un medio de n cuadrada y 2n cuadrada. El argumento sencillo que les decía. La mejor cota, la fecha de Alfredo García, y él demostró que es n cuadrada menos 32 séptimos de n más 22 séptimos de n. Es bien importante esta constante en el término n cuadrada por razones que les voy a platicar después. La prueba de Alfredo está muy padre porque además él encuentra una relación con ciertos triángulos generados por pentágonos. O sea, se fija en pentágonos vacíos y puedes definir un triángulo entre ese pentágono. Y es elemental, pero no les voy a dar esa prueba, les voy a dar una mucho más vieja, pero me gusta esa prueba porque la prueba vieja es peor, pero usa teoría de gráficas, teoría extremal un argumento de teoría extremal de gráficas para resolver un problema de combinatorio. Ajá. Entonces es interesante cómo mezcla ambas cosas. La prueba de Alfredo es mucho más geométrica y por lo tanto es más fuerte. Ajá, pero es un ejemplo de cómo puedes resolver problemas de geometría abstrayendo la parte combinatoria que te interesa y luego trabajarlo de manera combinatoria. ¿Ok? Entonces la prueba que vamos a ver nos da n cuadrada menos o de n log n. O sea, sigue siendo 1 por n cuadrada. O sea, la diferencia entre la de Alfredo y la de Barani es este término. De Barani-Furedi es este término o de n log n. Alfredo lo convirtió en menos n. Le quitó el logaritmo de n. Y eso, pues, es del 87 y pues no hubo progreso en ese problema hasta el 2012. Estos problemas van avanzando pues lentamente, pues, ¿no? Bueno, de hecho, preparando la clase me di cuenta que la de Alfredo, ahorita que me acuerdo, no es la mejor. Hubo una posterior, pero bueno, ya se las platicaré al final de la clase. Entonces, ¿cuál es la idea de Barani y Furedi? ¿Cómo fue la primera prueba? O sea, la primera prueba es decir, pues mira, la prueba fácil es toma 2 puntos, toma el punto más cercano a esos 2 puntos, tienes un triángulo vacío. Y eso te da n cuadrado entre 2. Pero pues, si tuvieras un punto arriba y un punto abajo, pues ya tendrías n cuadrada, ¿no? O si tuvieras 2 puntos que no se bloquearan entre sí, con los que pudieras hacer un triángulo vacío arriba, pues también ya. ¿No? Entonces la idea es mostrar que para muchas de las aristas vamos a tener 2 puntos con los cuales generar triángulos vacíos. Y la manera de demostrar que muchas lo satisfacen es considerar las aristas para los cuales solo hay un triángulo vacío generado por esas aristas. Luego ver las propiedades combinatorias de esas aristas y usar teoría extremal o un argumento de teoría extremal de gráficas para mostrar que no pueden ser muchas. ¿Ok? Entonces va así. Entonces, la idea es demostrar que para muchas aristas tenemos 2 puntos con los cuales podemos formar triángulos vacíos. Entonces, aquí tengo mi arista, ¿no? A lo mejor tengo una arriba, una abajo, o los dos arriba se ven así. ¿Ok? Entonces, bueno, la manera en que lo hacemos es que ordenamos los puntos de izquierda a derecha y para cada arista nos fijamos en solo los puntos que caen en medio. Y con eso vamos a tratar de buscar el punto más cercano. ¿Ok? Entonces, lo hacemos así. Eh, Juntamos estos dos, ¿no? Y el punto más cercano, pues es este. Entonces, sobre esa banda, solo sobre los que caen entre el 4 y el 7.
¿Ok? Los de acá no. Entonces, por ejemplo, ahí, ahí no puedo generar más que un triángulo vacío con esa arista, ¿no? Porque el 6 queda tapado por el 5. Entonces, esa la voy a pintar de rojo. Siempre que pase eso, lo voy a pintar de rojo. Bueno, siempre que pasen dos cosas, ¿no? Quiero ver cómo son las aristas para las cuales solo tengo un triángulo vacío con esas aristas. Entonces, para no sobrecontar, me voy a fijar solo en los puntos que están en medio. Y me voy a fijar en aquellas aristas que solo tienen puntos arriba, ajá, y que además solo puedo generar un triángulo con esos puntos arriba. Porque si tienen un punto arriba y un punto abajo, pues ya tengo dos triángulos, ¿no? Entonces, cada vez que tengo una arista para la cual solo tenga puntos arriba y solo pueda generar a lo más un triángulo, con esas aristas arriba, la voy a pintar de rojo. ¿Ok? También me voy a fijar en aquellas aristas para las cuales todos los vértices están abajo, los que están en medio, y solo puedo generar a lo más un triángulo con esas aristas, con esos vértices. Y esas las voy a pintar de azul. Pues, por ejemplo, esta va de rojo, ¿no? Hago lo mismo con los que están por debajo, entonces ahí solo hay un punto abajo, o sea, todos los puntos están por debajo, solo puedo generar un triángulo vacío, esa la pinto de azul. Entonces tengo aristas rojas y aristas azules. Esas son las que quiero ver que no hay muchas de ellas. Entonces voy a dar una cota superior sobre el número de aristas rojas, ¿no? Y el mismo argumento te sirve para mostrar que hay pocas aristas azules. ¿Cuál es el argumento? Fíjense. El argumento clave es observar cuáles son las propiedades combinatorias de estas aristas rojas. Yo afirmo que si tú tienes I, J, K y L en orden, no puede ser que I y L sea roja, no puede simultáneamente que I y K sea roja y simultáneamente que J y L sea roja. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los puntos están por arriba y la propiedad es que todos los puntos están por arriba y que solo tengo un triángulo vacío, ¿no? Entonces, si pasara esto, pues entonces tómense el punto J' más cercano a la arista IJ, a la arista IK, ajá, que está entre I y J. Puede ser que sea J mismo, o sea, en particular existe porque puede ser que te tomes J, pero a lo mejor hay uno más cercano, ¿no? Y toma el más cercano, que está acá prima. Yo afirmo que estos dos triángulos, el ILJ' y IK'L, son vacíos. ¿Por qué son vacíos? Porque no puede haber un punto aquí en medio, porque todo está por arriba de esto y de esto. Entonces, aquí, esto está vacío. No puede estar uno puede estar aquí el punto, porque entonces estaría más cercano a I, K que J'. Entonces, estos dos puntos, estos dos triángulos que pinté de azul son vacíos. Contradicción. Entonces, nunca puedo tener estas dos aristas y que se crucen. ¿Sale? Entonces, con esa observación, bueno, esto es lo que ya había dicho. Vamos a considerar la gráfica de las puras aristas rojas. ¿Ok? Y vamos a particionar las aristas de esa gráfica. Entonces, ¿cómo la voy a particionar? Las voy a particionar por longitud y las voy a particionar en potencias de 2. Entonces, primero me fijo, E1 son todas las aristas que están rojas, tal que la diferencia de los índices está entre 0 y 1, ¿no? Entre 1 y 2. Perdón, entre 1 y 2. Ajá, entre 1 y 2, o sea, los que están consecutivos. Y luego las siguientes son las que están entre 2 y menor a 4. Y las que siguen son las que están entre 4 y 8, 8 y 16. En cada paso voy aumentando de 2 en 2. En potencias de 2. Por lo tanto, lo estoy partiendo en un número logarítmico ¿cómo se llama? De clases. La siguiente observación, bueno, luego cada una de estas, las EIs las parto en 2. Las U's, las D's y las T's. Las U son, está muy fácil, son las que tengo U, B, W y tengo que, son las aristas V para las cuales existe un W que es adyacente al extremo derecho. ¿Sale? Y las D son las cuales son aristas para las cuales existe un punto en medio
y es adyacente al extremo izquierdo. ¿Ok? Y las T pues son las que no son U y D. ¿Ok? Yo afirmo que ninguno de U, D y T contiene ciclos. ¿Por qué? Porque si hubiera un ciclo, pues no importa cómo se ve este ciclo, observen que a la izquierda voy a tener algo que va a estar en D. Ajá. Porque el punto más a la izquierda, pues le salen dos aristas. Una de estas aristas, la que está abajo, el punto de aquí en medio tiene que estar, el punto que está arriba tiene que estar en medio de estos dos. ¿Por qué? Porque si estuviera para acá, entonces este punto estaría abajo de esta arista. Entonces, esta está en D, pero esta está en U. ¿Sale? Entonces, todo ciclo tiene aristas de U, de D y aristas de U. Ajá. Ahora, U y D son disjuntas porque no tiene la propiedad de que se cruzan. ¿Ok? Entonces, no puede haber un ciclo de puras aristas de U ni de puras aristas de D y ni de puras aristas de T porque quité justo los extremos. Por lo tanto, son gráficas acíclicas. Como son gráficas acíclicas, pues ¿cuál es el máximo número de aristas que pueden tener? Pues las que tienen los árboles, n-1. Entonces, cada una de estas, U, D y T, tienen n-1 aristas. Lo que quiere decir es que E1 tiene como mucho 3n-3 aristas, ¿no? En particular como mucho 3n, pero como lo partí en el número logarítmico de partes, cada una de estas E1, E2 y E3 tiene como mucho 3n log n aristas rojas. Y ya acabé. Ajá, porque entonces el número de triángulos vacíos es al menos, tomo cualquier par de vértices, cuento dos triángulos vacíos y luego resto para las cuales no puedo hacer eso, que son las aristas rojas y las aristas azules, pero esos son 6n log n. Entonces me queda n cuadrado menos n log n. Entonces aquí es como la propiedad geométrica, miré tantito la geometría para abstraer una propiedad combinatoria y luego usé argumentos meramente combinatorios. Realmente estoy usando muy poco de la geometría. ¿Ok? Bueno, entonces, la mejor cota superior, bueno, esa fue la cota inferior, ya la mejoró Alfredo y luego la volvieron a mejorar recientemente. Pero bueno, la mejor cota superior fue dada por Barán y Baltro. Para dar una cota superior, pues tenemos que dar un ejemplo que tenga pocos triángulos vacíos, ¿no? La idea para la construcción es tomar el conjunto de Horton, estirarlo en una dirección y luego tomar otro conjunto de Horton, estirarlo en una dirección y luego tomar lo que se llama la suma de Minkowski de las dos partes. Entonces, para de nuevo, tomo un conjunto de Horton de raíz de n puntos. ¿Ok? Lo roto verticalmente y lo estiro. Fue una transformación afín para que esté muy, muy estirado en el eje de las Y. Luego tomo otra copia y lo estiro en el eje de las X. Mucho. Una de ellas está mucho más estirada que la otra. No importa tanto qué, pero el chiste es que una lo estiro mucho más. Y luego toma la suma de Minkowski. La suma de Minkowski de dos conjuntos es, lo piénselo como vectores, o sea, tomas los puntos y los sumas coordenada a coordenada. Entonces tomas A más B. O sea, uno aquí y uno acá. Si se fijan, esto les da una malla, ¿no? Pero la gran propiedad de esta malla es que todas las líneas que pasan por esta malla son conjuntos de Horton. O sea, aunque se ven como una línea, si tú realmente te fijas cómo están hechos, cada uno es conjunto de Horton para cualquier línea. Y luego algo que no dije, pero que hacen ellos, es que no se toman cualquier conjunto de Horton, sino se toman conjuntos de Horton aleatorios. Es decir, yo en el conjunto de Horton les había dicho que todos los pares los pongo muy arriba de todos los impares. Pero eso nada más fue por exposición. Tú podrías decidir poner todos los impares abajo y todos los pares arriba. Y te va a dar tener la misma propiedad de que no tiene heptágonos vacíos. En el conjunto, una manera, el conjunto de Horton aleatorio, entre comillas, es en cada paso de la recursión, en vez de poner los pares abajo y los impares arriba, he hecho un volado. Y dependiendo de que salga de ese volado, puedo poner los pares abajo o los impares arriba. Pero en cada paso me voy tomando un volado y voy cambiando la proporción.
Usando esas propiedades y después aquí es más o menos fácil contar los triángulos vacíos porque primero los cuentas sobre el grid y luego cuentas los que quedan como aplastados. Y ahí usa las propiedades, bueno, y eso está más difícil, pero él puso las propiedades del conjunto de Horton y demás, y te da estas cotas. Entonces te da que por arriba te da 1.619 y te da que para el número de triángulos vacíos, hablando con Pavel, él cree que esta es la cota buena. Yo mucho tiempo pensé que esta cota estaba muy lejos de la verdad, porque ya habíamos programado un algoritmo para contar triángulos vacíos rápido y empezamos a usar heurísticas para encontrar conjuntos con pocos triángulos vacíos y para creo que conjuntos de 1000 puntos había encontrado algo que si divides entre n cuadrada te daba 1.33. Entonces dije, me emocioné mucho porque dije, no, esta cota está mal y voy a encontrar. Pero ya estoy más convencido de que en el límite esta es la mejor porque en algún momento también tenemos implementada esta construcción. De hecho, les voy a hablar después de eso. Tenemos implementado en Python programas que te generan el conjunto de Horton con coordenadas enteras y que te generan ese conjunto aleatorio cuadrado con coordenadas enteras. Entonces, lo que nos vamos a tomar que es el mejor ejemplo y vamos a pasárselo a la heurística y no mejoró mucho. Entonces, no sé bien, a lo mejor esta no es la verdad y se puede mejorar. Pero lo que sí estoy casi seguro es que esta cota inferior no es la buena. Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, en el caso de cuadriláteros tienes n cuadrado entre 2. En el caso de pentágonos, hasta hace poco, la mejor cota era una cota lineal. Siempre que existe un hoyo, pues tienes una cota lineal, porque sabemos que todo conjunto de 10 puntos, todo conjunto de 5 puntos tiene ¿cómo se llama? Todo conjunto de 10 puntos tiene un pentágono vacío. Entonces toma tu conjunto de 1000 puntos y pártelo en cachos de 10. Ahí vas a tener un pentágono vacío. Entonces es una cota lineal. Toma un conjunto de 6 puntos y pártelo en partes de 1771 puntos y vas a tener un hexágono vacío. Entonces siempre hay una cota lineal. Las cotas que da el conjunto de Varani y de Balta te da cuadrático por arriba. O sea, tienen a lo mucho un número cuadrático y un número cuadrático de hoyos. Entonces yo conjeturo que la respuesta es n cuadrada. Hasta hace poco no sabíamos si había un número superlineal de pentágonos. Y resultó que sí, bueno, estuve trabajando en esto, pero finalmente Oswin, Eichhorster, Martin Balcon, Thomas Hackon, Jan King, Irene Parada, Manfred Schauscher, Pavel Baltra y Birgit Bochtenhuber, en el 2020 demostraron que hay un número superlineal de pentágonos. ¿Ok? Y de hecho, algo que yo no había cachado hasta ayer que preparé la clase es que de gratis mejoraron la cota para los triángulos con la misma técnica. Ya cambia esta era la de Alfredo de 2012, y ahora estamos en n cuadrada más o de n log n. Y también para cuadriláteros le aumentaron un término en el log n. Esta constante, el 1 que está aquí, implícito, es muy importante porque ya no me da tiempo de platicarles eso, pero hay una relación que les platiqué la clase pasada después de que acabé de grabar, entre que si tomas el número de puntos, le restas las aristas, le sumas los triángulos, le restas, etcétera, eso siempre te da 1. Hay muchas igualdades de ese tipo, entre el número de pentágonos, el número de triángulos. Una en particular implica que si el número de triángulos es mayor o igual a 1 más épsilon por n cuadrada, el número de pentágonos es cuadrático. Entonces, si logras demostrar que hay más de 1 más épsilon por n cuadrada de triángulos vacíos, en automático demuestras que hay un número cuadrático de pentágonos. Entonces, esta cota se ha resistido mucho y es como fundamentalmente, es un problema que une todos estos, pues. Todos los avances han sido, en el término menor, pero todos creemos, o muchos de nosotros creemos que debe de ser mayor a 1. Y toda la evidencia apunta que es mayor a 1. Entonces, probar 1 más épsilon
Y hay muchas cosas en ese sentido. Por ejemplo, un problema de Varani es si siempre existe un triángulo incidente que está en muchos triángulos, una arista que está en muchos triángulos vacíos. O sea, el argumento que presenté dice que en promedio puedes demostrar que, bueno, de hecho estas cotas muestran que en promedio cada arista está en un número constante de triángulos vacíos, ¿no? Porque hay n cuadrada de aristas, y si hay un número cuadrático de triángulos, pues en promedio cada triángulo está en un número constante. Pero Varani conjetura que siempre hay una arista que está en un número súper constante de triángulos vacíos. Y todas estas ideas se han demostrado para conjuntos aleatorios. O sea, todo lo que estoy diciendo se vale para conjuntos. O sea, si tú tienes conjuntos aleatorios, el número de pentágonos es cuadrático, el número de hexágonos es cuadrático. Siempre hay una arista en la que hay muchos triángulos vacíos. Pero es una pregunta que me parece muy, muy interesante. También como muy de nicho, pues, o sea, me interesa a muchas personas, como a 10 personas, claro. En el mundo, o sea, no es como que todo es famoso, pero sí como que o sea, sí es un tipo de problemas que te infectan y que dices, ay, pero bueno, me gustan esos problemas y le estuve trabajando un buen rato. A lo que les decía, se sabe que, lo que les acabo de decir, pues, de que, y ahora, una variante de esos problemas muy interesante fue introducida por De Villers, Hurtado, Caroli y Seara, y ellos consideraron, ¿qué pasa si les pones colores? Fíjate que a los puntos yo los coloreo, ¿no? Entonces tengo conjuntos de varios colores y te hacen las mismas preguntas. Entonces te puedes preguntar, ahora quieres meter como hipótesis los colores. Por ejemplo, lo más natural, ¿qué pasa si ahora queremos que todos los puntos tengan el mismo color? Y puedes preguntarte cuál es el tamaño del carbono que tengan, todos los puntos sean del mismo color. ¿Cuál es el tamaño ¿cómo se llama? Del hoyo, pero donde ahora todos los puntos quiero que sean todos rojos o todos azules, ¿no? Y luego, o todos de colores distintos, ¿no? Hay muchas variantes cromáticas y generalmente cuando a problemas clásicos de geometría combinatorial les pones colores, cosas bien divertidas suceden. Y da pie a problemas muy interesantes y con pruebas bastante bueno, que requieren mucho ingenio, pues. Requiere mucho ingenio, ¿no? Sí, no sé, sí. así como de los ocurre de repente explicarlos y hacer la muerte. Sí, 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 sí. Sí, bueno, sí, es que tal vez como que requieren como otras técnicas, pero es que implícitamente estoy pensando, sí, no, para yo sí, lo que digo me retracto porque va a quedar en YouTube. Pero por ejemplo, hay una versión coloreada del teorema de Carathéorode y de Heli y es otro boleto, pues. Implica usar a veces topología y demás. Y con conclusiones sorprendentes. Pero bueno, triángulos monocromáticos vacíos, no es lo más fácil. Coloreo y quiero ver si existe un triángulo monocromático vacío. Resulta, y eso lo encontraron ellos, que si tú coloreas, ay, no, quité esto, bueno, es que me estorba esto, pero si hay manera de colorear el conjunto de Horton con 3 colores sin triángulos vacíos. Y la coloración es muy sencilla, es rojo, azul, verde, rojo, azul, verde. Por como están en zigzag, cada vez que tú te tomas una arista roja, vas a tener un azul y en medio y un verde. Por como está el Horton set, uno de esos va a estar arriba, ¿no? Entonces no hay triángulos vacíos monocromáticos en esta coloración del conjunto de Horton. Entonces la respuesta es, para 3 colores no hay. ¿Vale? ¿Qué hay para 2 colores? Para 2 colores, si ustedes se fijan, el argumento que teníamos ya no funciona, el facilito, el de toma una arista y toma el punto del medio, pues ya no funciona porque tú tomas, ¿qué es lo que harías? Pues toma cualesquiera 2 puntos rojos y toma el más cercano. Sí, y si ese punto es azul. Entonces, bueno, una observación es que al menos hay un número lineal, porque como ya sabemos, siempre existe en todo conjunto de 10 puntos un pentágono vacío. Un pentágono vacío, pues no importa cómo lo colorees, 3 de esos puntos van a ser del mismo color y entonces va a haber un triángulo vacío. Entonces en todo conjunto 2 coloreados de puntos en el plano siempre hay un número lineal de pentágonos vacíos. Pero ¿qué tal si, cómo mejoramos esta cota?
Entonces, con Oswin, David, David, ¿por qué le puse Peñalosa? Es Flores Peñalosa, perdón, le quité su primer apellido. Thomas Hacker, Clemens Huemer y Jorge Urrutia mostramos que siempre existen un número superlineal n a la 5/4 triángulos monocromáticos vacíos. ¿Ok? Entonces les voy a platicar esa prueba un poco más a detalle. Entonces, la idea de la prueba se basa en dos lemas. Y la idea de los lemas es más o menos sencilla. El primer lema es de discrepancia. Y dice, ¿qué pasa si tú tienes mucho más rojos que azules? La intuición te dice que debes de tener muchos triángulos vacíos rojos, ¿no? Si tienes muchos más triángulos, puntos azules que puntos rojos, pues entonces tienes muchos triángulos azules vacíos. Y lo que dice ya específicamente es que si digamos que tienes R rojos y A azules, pero tienes alfa más rojos que azules, término aditivo lo vas a poder convertir en término multiplicativo. O sea, si tienes 5 puntitos más, por decir algo, rojos que azules, vas a tener 5 N triángulos, ¿cómo se llama? Rojos. Digo, a grandes rasgos, ¿no? Aquí conviene pensar la alfa no como algo constante, sino como como una función de n. Por ejemplo, si yo tengo log n más, simplemente log n más rojos que azules, entonces voy a tener n log n triángulos vacíos rojos. Y la prueba es muy sencilla. Me tomo un punto rojo. Supónganse que tengo alfa más rojos que azules. Me tomo un punto rojo, ordeno el resto por ángulo alrededor de este punto rojo y triángulo. O sea, uno con triángulos así, consecutivamente. ¿Cuántos triángulos rojos tengo? Pues voy a tener R menos 2 triángulos rojos, ¿no? Y esos son vacíos de rojos. Ahora los azules, pues como mucho me van a matar, cada puntito azul me mata un triángulo. Entonces me sobreviven R menos A menos 2, es decir, alfa menos 2 triángulos rojos vacíos. Y como esto lo hago para cada triángulo, ¿no? Entonces, pues tengo alfa menos 2, aquí hay que dividir entre 6, ¿por qué? Por el sobreconteo, cada triángulo en principio lo estoy sobrecontando 6 veces, porque cuando me paro aquí, 3 veces me paro acá y me paro allá, ¿no? Entonces, bueno, voy a tener este número, bueno, aquí la n, de hecho sí lo escribí, cada triángulo lo contamos 3 veces, pero tengo que 2R, o sea, R pues es igual a 2 por R entre 2, pero 2R es igual a R más alfa, a R más A más alfa, porque este es R, ¿no? Y R más alfa pues es N, que es el número total de puntos, entonces N más alfa. Entonces R es igual a N más alfa entre 2, entonces voy a tener N más alfa entre 2, por alfa menos 2 entre 3 y me da alfa menos 2 entre 6 por n más alfa. No le hagan mucho caso a esto, lo importante es que el término aditivo se convierte en término multiplicativo, eso es lo relevante. Los detalles ya no importan tanto. El segundo lema lo que va a decir es, fíjate, yo voy a mostrar que voy a tener muchos triángulos vacíos, pero que van a tener un punto en el casco convexo, porque lo que voy a hacer es ir pelando el conjunto de puntos. Entonces, en cada paso voy a generar muchos triángulos vacíos, pero que tienen un puntito en el cierre convexo. El caso más fácil es cuando tengo un triángulo. Entonces, supónganse que tengo ahorita 5 colores. Un triángulo, o sea, un conjunto cuyo cierre convexo es un triángulo, y voy a mostrar que puedo triangular el resto, o sea, dividir en triángulos ajenos, de manera de que muchos de esos triángulos tienen un punto en el cierre convexo. Específicamente, lo que voy a mostrar es que si tengo n puntos por cierre convexo triangular y m igual a n menos 3, o sea, m es el número de puntos que caen al interior, entonces siempre puedo triangular ese conjunto de manera de que m más raíz de m más uno de los triángulos tienen al menos un punto, que es uno de estos 3 del cierre convexo. Aquí es muy importante esta expresión m más raíz de m, porque la manera en que lo voy a usar es voy a tomar, supongamos que hay más rojos que azules, lo voy a triangular de esta manera y entonces los azules solo me van a poder matar
a los rojos y me va a sobrar una parte raíz de m, que van a estar vacíos. Y eso los voy a contar, como van a estar en el cierre convexo, ya lo quito el cierre convexo y no los voy a volver a contar. ¿Ok? Pues el lema de orden te dice m más raíz de m, para triángulos. Entonces, la demostración es interesante. Me fijo en el triángulo y me fijo en las tres aristas del triángulo. Y voy a definir un orden parcial sobre los puntos que caen adentro. Voy a decir que P es menor o igual a Q si P está contenido en el triángulo con base E1 y ápice Q. Pues ese es un orden parcial. Pueden ser no comparables. ¿Vale? Pero si no son comparables bajo E1, entonces bajo E2 sí lo son. Los dos puntos o son comparables bajo E1 o son comparables bajo E2 y E3. ¿Sí lo ven? Ahora, un corolario al teorema de Dilworth que vimos en discretas es que en todo orden parcial siempre existe una cadena o una anticadena de tamaño raíz de n. ¿Se acuerdan del teorema de Dilworth? Era sobre órdenes parciales, que las cadenas. Así es que siempre en todo orden parcial existe una cadena o una anticadena de tamaño raíz de n. Pero por esta propiedad, si me sale que es anticadena, pues me fijo en el otro orden y es cadena. Entonces puedo suponer que hay raíz de n puntos adentro que me forman una cadena. Pero eso quiere decir que significa cadena que cuando yo los voy agregando me quedan así, miren. Eso es que sea una cadena. Y tengo raíz de m puntos que me forman una cadena. Entonces, eso lo triangulo de esta manera. Y esto me da 2 raíz de m más un triángulos con al menos un vértice en el casco convexo. Porque por cada puntito que yo agrego, los dos de arriba, tengo un triángulo. Entonces, a este punto le asigno estos dos triángulos, a este punto estos dos triángulos. Y así sucesivamente y me sobra uno. ¿Vale? Ahora agrego los m menos raíz de m puntos que me faltan. Esos m menos raíz de m puntos que me faltan, pues van a caer en distintos de estos triángulos. Los 1, cada uno de esos triángulos tiene un punto que ve del cierre convexo, entonces meto esa arista. Y ahora triángulo el resto, como sea. Si se fijan, cuando yo hago esta operación, este triángulo, que era un triángulo con un punto en el cierre convexo, lo mato, pero lo cambio por 2. Entonces, el efecto final es que agrego un triángulo con un punto en el cierre convexo por cada punto que estaba acá. ¿Ok? Entonces, agrego m menos raíz de m triángulos con un punto en el cierre convexo, más los 2 raíz de m más 1, que ya tenía, me queda m más raíz de m más 1 puntos en el cierre convexo. Triángulos con un punto en el cierre convexo. Y ese es el lema de orden. Luego tenemos la versión para... Ahora, pues sí, suponte que tienes h puntos en el cierre convexo, no 3, sino h. Entonces, lo que puedes hacer es triangularlo. Bueno, puedes triangularlo de manera de que al menos m más raíz de n menos h más 2 puntos, más 2 triángulos tengan al menos un punto en el cierre convexo. La prueba es muy sencilla. Tomas el cierre convexo, lo triangulas, o como con un abanico, o sea, tomas un punto y unes contra todos los demás del cierre convexo, y luego el resto de los puntos los metes en los triángulos y aplicas el lema de orden para triángulos en cada uno, y entonces vas a sacar triangulitos ahí, haces las cuentas y te da justo eso. ¿Ok? Aquí la H es importante porque si la H es de orden lineal, ¿no? Pues este término se me muere. Si esta H es chiquita, pues entonces tengo un raíz de n. ¿Ok? Pues bueno, ahora juntando ambos lemas, voy a proceder como sigue. Entonces la idea es ir pelando cascos convexos monocromáticos. Entonces me fijo en mi nube de puntos de colores, me fijo cuál tiene más, digamos que los rojos, calculo el cierre convexo de los rojos y trato de aplicar el lema de orden. Es encontrar muchos triángulos vacíos rojos con puntos en el cierre convexo. Regreso, me fijo cuáles los azules, cuáles me los hacen no vacíos, me fijo los que me sobran, que están vacíos de rojos y de azules, los cuento, quito el cierre convexo y vuelvo a iterar. ¿Vale?
El truco es que yo también tengo como arma secreta el lema de discrepancia. Entonces, en cuanto logre encontrar en algún lado discrepancia grande, lo aplico el lema de discrepancia y encuentro muchos triángulos vacíos. ¿Vale? Bueno, si en algún momento la diferencia entre las clases cromáticas es muy grande, aplicamos discrepancia y acabamos. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Si n', n entre 16, es nada más para no estar escribiendo n entre 16. S1 es el conjunto con el que inicio de colores. R1 son los rojos, A1 son los azules. Y voy a ir definiendo conjuntos más y más pequeños en cada paso. Entonces voy a tener S2, R2, A, etc. Entonces me arranco y supónganse que ya definí SI, ¿no? SI, RI y AI más 1. Y ahora voy a definir, voy a definir los RI más 1 y el AI más 1. Como invariante, siempre voy a mantener que voy a tener más de 2n' puntos. O sea, si en algún momento bajo de 2n' puntos, termino mi algoritmo. Pero voy quitando hasta tener 2n' puntos. Si en algún momento tengo que RI menos AI es mayor a n' a la 1/4, me detengo y aplico el lema de discrepancia. Si aplico el lema de discrepancia, pues ¿cuántos voy a tener? Pues voy a tener, si lo puse, sí. Si en algún momento tengo que la diferencia es más de n' a la 1/4, pues por el lema de discrepancia voy a tener n', 2n', porque al menos tengo esa cantidad de puntos, por n' a la 1/4. Y eso, como ambos son lineales, eso es de orden n a la 5/4. En el momento en el que esa diferencia se me haga grande, pum, acabo y ya. Tengo lo que yo quería. Entonces, siempre puedo suponer que la diferencia de las clases cromáticas es estrictamente menor que n a la n' a la 1/4. Va. Entonces voy a suponer, siempre de generalidad, que hay más rojos que azules. Sea A1', el conjunto de puntos azules fuera del casco convexo. Entonces aquí tengo mi conjunto de puntos, calculo el casco convexo rojo y I' es el número de puntos azules que caen fuera. Ahora observen que puedo suponer que A1' es estrictamente menor que n a la 1/4 porque de nuevo puedo aplicar el lema de discrepancia. Porque si fuera mayor, ¿no? Si fuera mayor, pues me quedo con lo que está aquí adentro. O sea, si pierdo más de esta cantidad de puntos, pues la discrepancia aquí aumenta, porque aquí tengo más rojos que azules. Entonces la discrepancia sería mayor o igual a n a la 1/4. Entonces, aquí hay poquitos y eso es importante. Ahora, también puedo suponer que el cierre convexo no es muy grande, porque si fuera más grande que 3 a la n a la 1/4, pues me fijo, tiro a la basura a 1' y tiro a la basura el cierre convexo. Ahora, como estos no son, esto es poquito y este es grande, pues entonces ahora tengo más azules que rojos, ¿no? Esto va a tener como mucho RI menos 3n a la 1/4 puntos rojos y al menos R1 menos 2n a la 1/4. Entonces, de nuevo puntos azules. Entonces, de nuevo tendría discrepancia grande y termino. Entonces, dos cosas. Hay poquitos azules afuera y el cierre convexo es pequeño. Como el cierre convexo es pequeño, rojo, puedo aplicar el lema de orden. Si aplico el lema de orden, voy a tener R1, bueno, aplico el lema de orden sobre los rojos. ¿Y cuántos me van a quedar? Entonces, esos van a ser, voy a obtener este número de triángulos vacíos rojos, vacíos de rojos, ¿y cuántos me pueden matar los azules? Pues menos B1. Entonces voy a tener R1 menos B1 más raíz de R1 menos H menos 2, pero esta H es de orden n a la 1/4. Entonces esta R1 pues es de orden cuadrático. Hacer las cuentas y resulta que al menos tiene raíz de n medios triángulos rojos vacíos con un punto en el cierre convexo. Entonces, tiras a la basura los AI' y tiras a la basura los puntos del cierre convexo rojos y repites el argumento, ¿no? Ahora, si en un momento ya no resulta que no tienes tienes discrepancia grande, paras y ya tienes n a la 5/4. Si no, pues ¿cuántas veces lo puedes hacer? Pues fíjense que en cada paso perdimos
como mucho 4n a la menos 1, perdón, 4 a la n' a la 1/4 puntos, ¿no? Los azules y los 3 y el casco convexo. Entonces, ¿cuántas veces puedo hacer eso? Pues yo quiero conservar mi invariante. Mi invariante es que tenga al menos n medios puntos, ¿no? N', ajá. Entonces, esto lo puedo hacer hasta n entre 2 por 4 a la n1/4. Puedo hacer hasta n a la 3/4 pasos. En cada paso tengo, si nunca me detengo porque apliqué discrepancia, en cada paso obtuve raíz de n. Entonces tengo raíz de n por n a la 3/4, es n a la 1/2 por n a la 3/4. De nuevo, tengo n a la 5/4 triángulos monocromáticos vacíos. Y esa fue la prueba. Al poquito tiempo, Janos Paj y Gesa-Tot nos mejoraron la cota n a la 4/3. Siguen exactamente la misma estrategia que nosotros, con la diferencia clave que ellos lo que hacen es que encuentran un punto y en el cierre convexo y un triángulo para el cual hay muchos triángulos adyacentes a ese punto. Pues en vez de tirar toda la basura, solo tiran un punto, básicamente. Entonces nosotros somos como desperdiciamos, tiramos todos ellos, ¿no? Como que más inteligentemente hacen el mismo argumento y tiran un puntito y eso les permite subir un poco subir la cota en a la 4/3. Conjeturamos fuertemente que la respuesta es cuadrática y obviamente no hemos encontrado lo que tenga menos de un número cuadrático de triángulos monocromáticos vacíos. Porque lo primero que se te ocurre es decir, pues toma un conjunto aleatorio, un conjunto de puntos y colorea los aleatorios. Pues sí, eso te da un número esperado cuadrático de triángulos monocromáticos vacíos. También intentamos trucos como tomar el conjunto de Baran y de Pavel-Baltra, colorearlo de rojo y luego desplazarlo tantito a la derecha y colorearlo de azul. Y eso tiene pocos triángulos monocromáticos vacíos, pero sigue siendo un número cuadrático. La conjetura fuerte es que es un número cuadrático. Un problema abierto muy interesante aquí, abierto, es, dices, bueno, ok, ya, hay triángulos monocromáticos, parece que podría ser cuadrático, hay un número superlineal. ¿Qué hay de cuadriláteros monocromáticos? ¿No? Dices, chihuahuas, pues resulta que no puedes usar el mismo argumento que usamos para el triángulo, porque sabemos que el conjunto de Horton no tiene heptágonos vacíos. Lo más que tiene es hexágonos. Entonces, ciertamente pudiera ser el caso que todo hexágono vacío tuviera 3 puntos rojos y 3 puntos azules. Entonces el argumento no te sirve para mostrar que existe un cuadrilátero con un hoyo, un cuadrilátero convexo monocromático vacío. Pero toda coloración del conjunto de Horton tiene cuadriláteros monocromáticos vacíos. Toda. Entonces no sabemos si es cierto que si n es suficientemente grande, y los coloreados siempre tenga un cuadrilátero monocromático vacío. A lo largo de estos años han salido conjuntos más y más grandes, ya perdí la cuenta, creo que es 40 y tantos, de conjuntos de puntos con sin cuadriláteros, conjuntos dos coloreados de puntos sin cuadriláteros convexos vacíos. Usé las heurísticas que teníamos, fue muy frustrante, porque cuando las empecé a usar ya habían encontrado los conjuntos y básicamente en un par de horas mejoró todos los récords, pero el récord vigente actual no lo ha podido vencer, que es de 45 puntos, creo, algo así. Pero ese sí ya abierto, pues. Se demostró ya que si quitas la idea de convexidad, o sea, si permites que los cuadriláteros sean no convexos, entonces siempre existe para conjuntos de 2000 y tantos puntos, por algo así. Pero sigue estando súper abierto. Pentágonos, en el caso de pentágonos, lo puse, no. En el caso de pentágonos hay coloraciones del conjunto de Horton, 2 coloraciones sin pentágonos monocromáticos vacíos. Entonces sabemos que para pentágonos el problema se muere y entonces queda nada más mostrar que existen cuadriláteros, yo creo que se ve difícil y también creo que se ve
Yo creo que en algún sentido es más difícil que el de hexágonos, porque el conjunto más pequeño para hexágonos es de 29, se conoce, y el conjunto más grande es de 40 y tantos para cuadriláteros. Entonces, eso sugiere que pudiera ser más, incluso más difícil que el de hexágonos, pero es un problema interesante. Y pues ya, aquí le paro.